Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un documento académico sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero la idea no es hacer un simple repaso de fechas y batallas. Lo que queremos entender es algo más profundo, ¿no? ¿Cómo es posible que solo 20 años después de la guerra que acabaría con todas las guerras, el mundo se precipitara a un conflicto todavía más brutal? La misión de hoy es desentrañar las causas, la ideología que lo alimentó y cómo de esas cenizas surgió el mundo en el que todavía vivimos. Exacto. Y es que el material que tenemos nos permite ir más allá de la crónica militar. Nos obliga a preguntarnos cómo sociedades enteras pueden llegar a abrazar ideologías totalitarias. La clave, para mí, está en conectar la frustración y la inestabilidad que dejó la Primera Guerra Mundial con el ascenso del fascismo y el nazismo. No surgieron de la nada, ¿eh? Fueron la respuesta tóxica a una crisis muy real. De acuerdo, empecemos por ahí, por ese ambiente de posguerra. El Tratado de Versalles se supone que debía traer la paz, pero en la práctica fue como echarle sal a las heridas, ¿no? Creó un resentimiento brutal, sobre todo en Alemania. Totalmente. Versalles fue una paz impuesta, una humillación para los vencidos. Redibujó el mapa de Europa de una forma que no satisfizo a nadie. Y, bueno, encendió la mecha de un montón de reivindicaciones nacionalistas. Pero además, y esto es clave, había otro factor flotando en el aire: el pánico. El pánico de las clases dirigentes y medias a la revolución bolchevique. El movimiento obrero estaba en auge y la democracia liberal parecía débil, incapaz de dar respuestas. La gente buscaba soluciones drásticas. Y en ese río revuelto aparecieron los pescadores, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Se vendieron a sí mismos como una tercera vía, una alternativa a esa democracia que no funcionaba y al comunismo que aterrorizaba a medio mundo. Exacto. Y lo verdaderamente revelador aquí no es que fueran antidemocráticos. Eso es obvio. El insight clave que aporta el documento es que su éxito se basó en una especie de oferta casi comercial. Vendieron la renuncia a la libertad a cambio de una promesa de orden, seguridad y orgullo nacional. Fue una transacción que una clase media aterrorizada por la crisis y el caos estuvo dispuesta a aceptar. O sea, no fue solo una imposición por la fuerza desde el principio, sino que supieron conectar con el miedo de la gente. ¿Y cuáles eran los pilares de esa oferta? ¿Qué tenían en común? Pues, según las fuentes, el núcleo era idéntico: la sumisión total del individuo a un Estado todopoderoso controlado por un partido único. Eran anticomunistas, sí, pero también antidemocráticos. Glorificaban la violencia como herramienta política y aspiraban a una expansión territorial. Y económicamente, lo controlaban todo para ponerlo al servicio de la guerra. Su base social, y esto es fundamental, no fue ni la élite tradicional ni el proletariado. Fueron las clases medias que sentían que lo estaban perdiendo todo: sus ahorros, su estatus, su seguridad. El caso de Italia es el primer gran experimento. Después de la guerra, el país era un caos. Deuda, inflación por las nubes, paro masivo. El caldo de cultivo perfecto para alguien como Mussolini. Mussolini lo supo ver. Se presentó como el hombre fuerte que iba a restaurar el orden. Su famosa marcha sobre Roma en 1922 no fue tanto una conquista militar como un farol gigantesco, una demostración de fuerza que acobardó al sistema. El rey, temiendo una guerra civil, le entregó el gobierno en bandeja de plata. Y una vez con el poder en la mano ya no lo soltó. Ni mucho menos. Para 1925 ya había desmantelado la democracia. Leyes de excepción, censura de prensa, eliminación de la oposición. Intelectuales como Antonio Gramsci acabaron en la cárcel. El duce lo controlaba todo, a través del Gran Consejo Fascista. El individuo ya no existía, solo el Estado. Es que el modelo de Mussolini parece casi un manual de instrucciones para lo que vendría después. Fue así de calcado en Alemania. No fue calcado, pero sí se alimentó del mismo veneno: el descontento. La República de Weimar en Alemania nació ya herida de muerte, cargando con la culpa de la humillación de Versalles. Cuando llegó la crisis económica del 29 y el paro se disparó, la gente la vio como un fracaso total. Y ahí es donde Hitler y su partido nazi encontraron su oportunidad. Con un discurso que mezclaba de todo, ¿no? Superioridad racial, venganza por Versalles y esa idea de unificar a todos los alemanes en un gran imperio, el pangermanismo. Una mezcla tóxica pero increíblemente eficaz en ese momento. Hitler llegó al poder en el 33 y es importante recordar cómo: con un apoyo electoral significativo, sí, pero también con el empujón de las élites conservadoras, que pensaron que podían controlarlo.
Un error de cálculo catastrófico. Totalmente. Y por supuesto, desatando la violencia de sus milicias, las SA y las S, para aterrorizar a cualquiera que se opusiera. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo verdaderamente siniestro, porque la ideología nazi no era solo un proyecto político, era un proyecto biológico, basado en el odio racial. Se fundamentaba en esa idea de la puñalada por la espalda. Efectivamente, esa fue la gran mentira fundacional. La culpa de la derrota en la Primera Guerra Mundial y de la crisis no era de los generales ni de los políticos, sino de un enemigo interno. Los marxistas y, por encima de todos, los judíos. Construyeron toda una pseudociencia para justificarlo, una supuesta teoría biológica sobre la superioridad de la raza aria, cuya sangre pura estaba siendo contaminada por la sangre judía, gitana o negra. Era la justificación perfecta para la barbarie que estaba por venir. Una vez en el poder, esta ideología se aplicó con una eficiencia industrial aterradora. Con una frialdad burocrática. La Gestapo, la policía secreta de las SS, aplastaba cualquier disidencia. Se organizaron quemas masivas de libros de autores judíos o socialistas, y luego vino la exclusión sistemática de los judíos de la vida pública. Se les echó de sus trabajos, se saquearon sus negocios, y finalmente se les empezó a deportar a campos de concentración. Y es en esos campos donde la deshumanización llega a su punto más bajo. Los documentos que manejamos describen una crueldad industrializada. Es que esa es la palabra. Industrializada. No se trataba solo de matar. Se diseñaron cámaras de gas para asesinar a cientos de personas de forma eficiente. Hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos. Y lo más espeluznante es la lógica económica perversa que había detrás. Se aprovechaba todo. La ropa, los zapatos, las joyas, incluso el pelo de las víctimas se reciclaba. Las cenizas, como detalla la fuente, se llegaban a usar como fertilizante. Es el mal absoluto, organizado como una empresa. Y a menudo pensamos que esto fue un horror confinado a Europa, pero las fuentes dejan claro que los planes nazis iban mucho más allá. Tenían proyectos para exterminar a las comunidades judías del norte de África. Sí, en lugares como Marruecos, Argelia y sobre todo Túnez, que fue ocupada directamente, se aplicaron leyes raciales, se confiscaron propiedades y se crearon campos de trabajo forzado. De hecho, en los documentos hay una historia personal que lo ilustra de una forma brutal. La de Annie Bukris. Cuéntanosla. Annie era una niña judía en Túnez durante la ocupación. Los alemanes les quitaron su casa, todo. Ella y su familia se escondieron en una fábrica abandonada. Un día apareció un joven árabe, Khaled Abdel Wahab. Había oído a un oficial nazi borracho alardear de que iba a secuestrar a la madre de Annie, Odette. ¿Y qué hizo? Lo arriesgó todo. Sin dudarlo, escondió a la familia Bukris y a otras familias judías, más de 20 personas, en la granja de su familia. Durante 4 meses los protegió, los alimentó, sabiendo que si los nazis lo descubrían, lo más probable es que lo torturaran y lo ejecutaran. ¿Qué historia? Es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más absoluta, hubo gente que se jugó la vida por hacer lo correcto. Es que estas historias son fundamentales. Nos recuerdan que en medio de la maquinaria del odio, las decisiones seguían siendo individuales. Khaled Abdel Wahab podría no haber hecho nada, y nadie se lo habría reprochado, pero decidió arriesgarlo todo. Eso es algo que no sale en los grandes mapas de estrategia militar, pero que es la esencia de la humanidad. Y por desgracia, los judíos no fueron las únicas víctimas de esta ideología. El pueblo gitano, los Roma, también fue señalado. Sí, por los mismos motivos raciales. Los consideraban asociales y racialmente inferiores. Sufrieron un destino paralelo al de los judíos. Se les retiró la ciudadanía, fueron encerrados, usados para trabajos forzados y asesinados en masa en los campos de exterminio, lo que se conoce como el Porraimos, su propio holocausto. Y luego estaban los pueblos eslavos en el este de Europa. Para los nazis, los eslavos eran Untermenschen, subhumanos. Su destino era ser esclavizados o exterminados para dejar espacio vital, el famoso Lebensraum, para la colonización alemana. De ahí surge uno de los programas más siniestros, el Lebensborn, fuente de vida, que consistía en secuestrar niños en Polonia o Serbia con rasgos supuestamente arios, rubios, de ojos azules, para germanizarlos y entregarlos a familias de las SS. ¡Qué terrible! Y el documento también menciona la situación de los musulmanes, que parece que fue más compleja. Mucho más. No se puede simplificar. Por un lado, tienes a miles de musulmanes soviéticos, por ejemplo, que lucharon y murieron combatiendo a los nazis.
Pero por otro lado, los nazis, en una muestra de cinismo absoluto, reclutaron a musulmanes en los Balcanes para sus propias divisiones de las SS, como la división Handschar en Bosnia, apelando a un enemigo común. Esto demuestra que las alianzas y las lealtades en la guerra fueron un laberinto de intereses y odios cruzados. Todo este horror ideológico nos lleva inevitablemente al conflicto armado. Las fuentes hablan de causas a largo plazo y de la chispa que lo encendió todo. Exacto. Las causas de fondo ya las hemos visto. El resentimiento de Versalles, la crisis económica, el ascenso de estos totalitarismos expansionistas. Pero la mecha la encendieron dos cosas en 1939. Primero, el pacto secreto y totalmente cínico entre Hitler y Stalin para repartirse Polonia. Enemigos acérrimos que se pusieron de acuerdo para su propio beneficio. Eso le dio a Hitler luz verde. Y la segunda fue la invasión de Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Esa fue la gota que colmó el vaso. Gran Bretaña y Francia, que le habían garantizado la independencia a Polonia, le declararon la guerra a Alemania. Y el mundo, por segunda vez en 30 años, se despeñaba hacia el abismo. Los primeros años de la guerra, del 39 al 42, son de un dominio casi total del eje. La táctica de la guerra relámpago, la Blitzkrieg, parece imparable. Es un rodillo. Caen Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia se derrumba en 6 semanas. Intentan doblegar a Gran Bretaña por aire en la batalla de Inglaterra, pero ahí sufren su primer revés. Y entonces Hitler comete su error más grande. En 1941 invade la Unión Soviética, un frente gigantesco que acabará por desangrar a su ejército, frenado en las puertas de Moscú por el invierno ruso. Y entonces llega el punto de inflexión, que es lo que cambia las tornas de una forma tan drástica. Dos acontecimientos. El primero, en diciembre de 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor. Eso mete a Estados Unidos, con su gigantesco poder industrial, en la guerra. Y a partir de ahí, la balanza empieza a inclinarse. Claro, porque no es solo el poder militar, es la capacidad industrial. De repente, los aliados pueden producir barcos, aviones y tanques a una velocidad que el eje ni puede soñar en igualar. Es Stalingrado el momento donde esa nueva realidad se hace innegable. Totalmente. Stalingrado entre el 42 y el 43 es la picadora de carne del ejército alemán. Una batalla de una brutalidad inimaginable que termina con la rendición de todo un ejército alemán. A partir de esa derrota, ya no hay iniciativa para ellos en el este. Solo se trata de resistir, de retroceder. En paralelo, en el Pacífico, la batalla de Midway destroza el poder naval japonés. El eje está por primera vez a la defensiva en todos los frentes. Y eso nos lleva a la fase final. El desembarco de Normandía, en junio del 44, es la gran operación que sella el destino de la guerra en Europa. Sí, abre el segundo frente que Stalin llevaba tanto tiempo pidiendo. A partir de ahí es una carrera hacia Berlín, los aliados occidentales desde el oeste y el ejército rojo desde el este. En abril de 1945, los soviéticos toman la capital. Hitler se suicida en su búnker y Alemania firma la rendición incondicional en mayo. Fin de la guerra en Europa. Pero en el Pacífico la lucha continuaba. Japón se resistía con una ferocidad increíble, usando incluso pilotos suicidas, los kamikazes. Y Estados Unidos se enfrentaba a la perspectiva de una invasión de Japón que podría costar, según sus cálculos, hasta 1 millón de vidas estadounidenses. Para evitarlo y para mandar un mensaje de poder a la Unión Soviética, tomaron una decisión que cambió el mundo para siempre. El uso de la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y 3 días después sobre Nagasaki. Las cifras que cita el documento son de unos 90.000 muertos y 37.000 heridos casi al instante. Una devastación de un nivel nunca antes visto. Ante ese horror, Japón se rindió sin condiciones. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Pero el mundo que surgía de sus cenizas era un lugar completamente diferente. Entonces hablemos de ese nuevo mundo, que surgió de las ruinas. Las consecuencias fueron de todo tipo. Monumentales. En lo humano, una catástrofe. Decenas de millones de muertos, ciudades enteras arrasadas. En lo político, el fin de la hegemonía europea. Emergen dos superpotencias antagónicas, Estados Unidos y la Unión Soviética, y el mundo se divide en dos bloques. Es el comienzo de la Guerra Fría. Alemania misma queda partida en 4. Y para intentar que algo así no vuelva a pasar, nace la ONU, la Organización de las Naciones Unidas.
Y junto a ese nuevo orden político, nace un nuevo orden económico. Absolutamente. Y aquí Estados Unidos no solo pone el dinero, pone las reglas del juego para todo el planeta. Pensemos en ello como el sistema operativo de la economía mundial de la posguerra. Su territorio no había sido destruido y su industria se había disparado con la producción bélica. A ver, el objetivo era claro: crear unas reglas de juego estables para que el comercio mundial no volviera a saltar por los aires. Y ese sistema operativo se diseñó en la conferencia de Bretton Woods. Exacto. Y crearon 3 aplicaciones clave para gestionarlo. Primero, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, una especie de servicio de emergencias para evitar que los países entraran en bancarrota. Segundo, el Banco Mundial, para financiar la reconstrucción, sobre todo de Europa y Japón. Y tercero, un acuerdo comercial, el GATT, para que todos pudieran comprar y vender más fácilmente. Y el idioma de todo este sistema era, por supuesto, el dólar, respaldado por el oro. Y ese nuevo orden económico liderado por EUSUE tuvo réplicas en todo el mundo, incluso en lugares que parecen muy lejanos del conflicto, como América Latina. Desde luego, la influencia de EU en la región se disparó. Las fuentes señalan el caso de Costa Rica, por ejemplo. La guerra paralizó sus exportaciones de café y banano, provocando una crisis social y económica tan profunda que forzó al país a reinventar su contrato social. Como respuesta, se impulsó una de las reformas más avanzadas de la región, las garantías sociales, que crearon el sistema de seguridad social y los derechos laborales que definen a Costa Rica hasta hoy. Fue una consecuencia indirecta, pero profunda, del conflicto global. Entonces, para recapitular este análisis tan denso, partimos de una paz mal cerrada, el Tratado de Versalles, que genera un resentimiento enorme. Le sumamos una crisis económica devastadora y el miedo al comunismo. Y tenemos el terreno abonado para que ideologías totalitarias basadas en el odio racial lleguen al poder. El resultado es el conflicto más destructivo de la historia. Y paradójicamente, de esa destrucción total, surge un nuevo orden global, con instituciones como la ONU o el FMI que, para bien o para mal, siguen marcando nuestro presente. Justo. Y eso nos deja con la reflexión final que plantea el propio documento. Hemos visto cómo una mezcla de crisis económica, nacionalismo extremo, propaganda y la creación de chivos expiatorios llevó a una catástrofe. La pregunta que queda flotando y que sigue siendo increíblemente relevante es: ¿cuáles de esas lecciones, de esas señales de alarma, deberíamos tener más presentes para entender las tensiones y los desafíos de nuestro propio tiempo?